La presidenta de México ha conseguido tal relevancia que ahora la están amenazando. Lanzan advertencias a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no solamente que vienen desde el gobierno de Estados Unidos, sino que también en México ha tomado el atrevimiento la oposición de lanzar advertencias de manera directa a la presidenta Claudia Sheinbaum, como no se había visto por lo menos en los últimos meses. No es sorpresa para nadie que quieran subestimar a Claudia Sheinbaum, pero estas advertencias, estas amenazas que están haciendo en contra de la presidenta de México, están escalando cada vez más. Vienen desde las advertencias y presiones de un Donald Trump hasta las advertencias, presiones e intentos de intimidación por parte de la oposición en México, que pareciera ser están aliados para perjudicar, ya no digamos al gobierno de Claudia Sheinbaum, ya no digamos de manera directa a Morena, sino para perjudicar al país entero. Esto se está volviendo cada vez más preocupante por el discurso de odio que se está difundiendo. De último momento anuncia Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que México ha incumplido el Tratado de Aguas de 1994, así como lo oyen. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que se va a asegurar de que México no viole los tratados y dice que por eso detuvo los envíos de agua a Tijuana. Seguiremos escalando las consecuencias, incluyendo tarifas o sanciones, destacó Donald Trump a través de sus redes sociales, en donde dice que México incumple con el Tratado de Aguas de 1944. Claudia Sheinbaum respondió de manera inmediata ante las intimidaciones del presidente de Estados Unidos. Claudia Sheinbaum no se sabe quedar callada y cuando contesta lo hace de manera firme y contundente. Claudia Sheinbaum respondió que ya fue enviada al subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos una propuesta integral para atender el envío de agua a Texas dentro del Tratado de 1994, que incluye acciones a muy corto plazo. Además, la presidenta Claudia Sheinbaum dice que pues han sido años de sequía y en la medida de la disponibilidad de agua, México ha estado cumpliendo. Quieren intimidar a la presidenta. Donald Trump está buscando pretextos, los que sean necesarios, para aumentar los aranceles y para que México vuelva a ser el patio trasero de Estados Unidos, como acostumbraba hacerlo en los gobiernos del PRI y del PAN. A pesar de que Claudia Sheinbaum ha sacado la casta, a pesar de que cuando Donald Trump menciona el nombre de Claudia Sheinbaum no deja de halagarla y de reconocer su liderazgo, pues ya detrás de las redes sociales Donald Trump se vuelve valiente. Se vuelve valiente y lanza advertencias a México. ¿Esto le va a funcionar de verdad al presidente de Estados Unidos? Claudia Sheinbaum se va a dejar. Bastaría recordar también que Estados Unidos decidió que iba a denegar la entrega de agua a Tijuana en represalia porque México no ha dado su parte de Texas. ¿De qué se trata todo esto del acuerdo de agua? Bueno, pues resulta que hay un tratado entre México y Estados Unidos que se firmó en 1994. Este acuerdo establece la asignación de las aguas de los ríos Tijuana, Colorado y Bravo, es decir, lo que se comparte de agua o de ríos en la línea fronteriza. En un nuevo episodio de presión internacional, el presidente de Estados Unidos ha lanzado una advertencia, una amenaza directa a México, acusando a nuestro país de violar justamente estos tratados. Pero detrás de esta narrativa, lo que hay realmente, lo que verdaderamente se esconde detrás de la narrativa intimidatoria de Donald Trump, nos queda bastante claro, pues no es más que una estrategia política y electoral. Un intento más de revivir la política exterior, de sometimiento y de chantaje que prevaleció durante los gobiernos del PRIAN, cuando México se subordinaba sin cuestionamientos a los intereses de Washington, tiempos que ya se terminaron y que pues no alcanzan a entender algunos. En el contexto, pues hay varias mentiras. Por aquí, México debe entregar 431 millones de metros cúbicos de agua al año desde el río Bravo. Y Estados Unidos, a su vez, tiene que entregar 1.850 millones de metros cúbicos desde el río Colorado a México. Y México ha cumplido su parte del tratado, eso es una realidad. Pero, eso sí,
Trump omite convenientemente que Estados Unidos ha incumplido en varias ocasiones su parte del acuerdo, como ocurrió en 2013 y en 2015, cuando los niveles del río Colorado disminuyeron y se retrasaron los envíos a Baja California. Esto convenientemente no se menciona. ¿Por qué? Porque hay que prender las alarmas en México, hay que hablar de la ineficiencia de Claudia Sheinbaum, hay que respaldar incluso, si es necesario, las amenazas del presidente de Estados Unidos a México. Hoy, además, en el contexto de una crisis hídrica mundial, el presidente Donald Trump exige lo imposible, que México entregue agua que simplemente no existe por los últimos años de sequía. El cambio climático ha golpeado con fuerza el norte del país y aún así, el compromiso diplomático se ha cumplido. La reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum, como siempre, fue inmediata, serena, pero también contundente. A diferencia del servilismo de administraciones pasadas como las del PRI y las del PAN, Sheinbaum defendió la soberanía nacional con datos en mano, sí, con datos duros. Una vez más, Claudia Sheinbaum pone en su lugar, ya no digamos al presidente Donald Trump, pone en su lugar a la derecha mexicana, a la oposición que estaba buscando golpetear por este lado, porque no es la única amenaza a la que se enfrenta Claudia Sheinbaum en este momento. La presidenta dijo que ya se envió una propuesta integral al Departamento de Estados Unidos que incluye acciones para cumplir con el tratado. Además, se señaló la sequía histórica que México está viviendo y aún así se cumple. Y lo más importante, Claudia Sheinbaum, una vez más, les ha dejado bastante claro que México no se va a subordinar ni va a ceder ante amenazas. Esto con copia a la derecha mexicana, mucho menos cuando vienen estas amenazas acompañadas de un montón de desinformación. A estas alturas ya deberían saber que Claudia Sheinbaum no se queda callada. No es una figura decorativa como les gustaría que fuera al servicio o a la espera de lo que diga Andrés Manuel López Obrador. Claudia Sheinbaum no es una líder tampoco que se esconde detrás del poder militar como lo hizo Trump en su momento. Y el presidente de Estados Unidos lo sabe. Por eso cuando menciona el nombre de Claudia Sheinbaum, se desvive en halagos hacia ella. Lo ha dicho abiertamente. Respeta y admira el liderazgo de Claudia Sheinbaum, pero cuando le conviene, pues hay que esconderse detrás de las redes sociales. Ahora bien, esto no se trata solamente del agua. Esto es claramente un chantaje comercial y político que podría traducirse en un chantaje. Lo repito, lo que está detrás de esta amenaza de Estados Unidos a México es la búsqueda de reinstalar la política del garrote que tanto le funcionó a los gobiernos neoliberales como los de Enrique Peña Nieto, el de Calderón, el de Vicente Fox, y síguele para atrás. En esos años cuando Washington hablaba y México inmediatamente agachaba la cabeza. Pero eso ya no es posible. México ya no es el patio trasero de Estados Unidos y eso deberían saberlo todos. Alguien tiene que quitarle la venda de los ojos a Donald Trump y en el peor de los casos a la oposición, que está dispuesta a ponerse de tapete del nuevo presidente de Estados Unidos. Eso les incomoda. Hoy hay un gobierno que resiste, responde y defiende la dignidad nacional. Y con Claudia Sheinbaum, la diplomacia mexicana no solamente defiende tratados internacionales con responsabilidad, sino que también está defendiendo el derecho humano al agua y la soberanía nacional, que es todavía más importante. Para dolor de la derecha y de la oposición, Claudia Sheinbaum hoy es reconocida a nivel nacional e incluso internacional. Así hablan, por ejemplo, de Claudia Sheinbaum en Colombia. Estamos ante la mejor mediadora con Donald Trump que hay hoy en el mundo. Se llama Claudia Sheinbaum. Mediadora. Es la presidenta de México y es una berraca. Lo que ha logrado esa mujer es increíble. Cada vez que Donald Trump le pone un arancel a México, ella lo llama y lo convence. Y sale Trump a decir que es maravillosa, que es inteligentísima y que bueno, está bien. No. ¡Qué maravilla! Eso es diplomacia. Eso es lo que debe hacer. Eso lo debe tener cualquier país, una presidenta como ella, para tener unas buenas relaciones con los Estados Unidos. Decían los grandes, los profesores, amigos de Georgetown, decían, no, mire, el país que más va a llevar del bulto va a ser México. No creo. Tienen una gran presidenta. ¿Qué capacidad diplomática? Señor, una buena presidenta. No, pues ya es íntima amiga de Donald Trump. Nos ha sorprendido a todos y mire usted el tono y la manera en la que sale a contarle a su país qué fue lo que habló con Orlando.
estamos... ¡Qué barbaridad el mensaje que se da de Claudia Sheinbaum en el extranjero! No solamente en Colombia desearían una presidenta como Claudia Sheinbaum. También recordemos que hay videos de medios de Europa, de España, deseando que su mandataria fuera Claudia Sheinbaum para poder lidiar con dignidad frente a Donald Trump. Hoy, en México, en América Latina y en el mundo se sabe que los intentos de Trump de intimidar a México pues solamente demuestran que el gobierno de Claudia Sheinbaum está haciendo las cosas bien, que ya no somos súbditos de nadie y que la presidenta de México no se deja intimidar tampoco por nadie, ni siquiera por Donald Trump, que hoy pareciera ser está intimidando a todos los países del mundo, menos a México, menos a Claudia Sheinbaum, de quien el presidente de Estados Unidos no ha dejado de hablar maravillas. Yo te pregunto, ¿Claudia Sheinbaum está haciendo las cosas bien? ¿O deberíamos regresar a los tiempos neoliberales en donde simplemente México agachaba la cabeza ante las órdenes y peticiones de Estados Unidos? ¿Hace bien Claudia Sheinbaum o debería agachar la cabeza? ¿Qué es lo que opinan ustedes? Porque al final del día, Donald Trump solamente quiere estar incomodando y buscando pretextos para sacar provecho. Pero en México tenemos claro que Claudia Sheinbaum no se va a doblar, no se va a dejar. Y el reconocimiento de Claudia Sheinbaum se traduce ya no digamos solamente en el reconocimiento internacional, sino también en las encuestas que revelan que incluso quienes son del PRI, del PAN y de Movimiento Ciudadano hoy respaldan el actuar de Claudia Sheinbaum en México. Pero yo insisto, las amenazas ya no solamente vienen de Estados Unidos con el tema de los aranceles. Las amenazas a Claudia Sheinbaum ya no solamente vienen de Donald Trump por el Tratado de Agua. Las amenazas vienen también por parte de la derecha mexicana, que se ha tomado el atrevimiento de lanzar una amenaza a Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque siguen queriendo detener a como dé lugar la elección del Poder Judicial. Dicen que Morena ya cocinó un fraude electoral. Afirman incluso que Claudia Sheinbaum, López Obrador, están operando un golpe de Estado que pronto se va a consolidar. Viene un golpe de Estado, garantiza a la oposición. ¿Por qué? Por la elección judicial. En eso andamos. Yo te decía al principio que me parece que esto no es una elección, sino un tiro de gracia. Que es un tiro de gracia para la construcción de un Estado democrático. Creo, Carmen, que tenemos que empezar a situar el caso mexicano a partir de el secuestro del Poder Judicial y a partir del secuestro de la pluralidad en el Poder Legislativo mediante la sobrerepresentación y a partir del secuestro de instituciones como de derechos humanos y a partir del secuestro de órganos autónomos en el país. Tenemos que estar empezando a pensar si esto que estamos viendo no solamente se trata de una regresión de corte autoritario, sino estamos ante ya la desaparición del Estado mexicano como se perfiló y como se fue produciendo en las últimas décadas en el país, y si no estamos frente, evidentemente, a la construcción de la imposibilidad de que otro partido, otras personas lleguen al poder en México. La desaparición del Estado, dicen, la imposibilidad de que otros partidos lleguen al poder en México. Sí, en eso no se equivoca Alfredo Figueroa, que hace su análisis con Carmen Aristegui. Sí hay una imposibilidad, en efecto, en este momento de que otro partido llegue al poder. ¿Por qué? Porque no tenemos oposición en México, justamente por argumentos tan vacíos y tan simplones como los que está dando este señor en este momento. Hablan de golpes de Estado, de la desaparición de la democracia y del Estado. ¿Por qué? Por la elección del Poder Judicial, por someter a la decisión del pueblo de las mayorías, poder elegir a un Poder Judicial que le responda al pueblo y no a los intereses de los privados. A ver, ya esta clase de intimidaciones y de narrativas vienen desde adentro. Ahora las amenazas más agresivas hacia la presidenta vienen desde la derecha mexicana, que está mostrando una vez más y para sorpresa de nadie su verdadero rostro. Autoritario, desesperado y dispuesto a todo para frenar el cambio que es evidente y que inició hace mucho. Inició en 2018.
El motivo es claro, la reforma al Poder Judicial, una transformación que busca, por primera vez en la historia, quitarle el control de la justicia a una élite corrupta y entregárselo directamente al pueblo mediante elecciones que son completamente democráticas. Pero aquí la pregunta es, el cuestionamiento es, ¿por qué la derecha está tan nerviosa? ¿Por qué la elección del Poder Judicial pone a temblar a la oposición a tal grado de decir estas barbaridades? La respuesta es muy simple, porque el pueblo mexicano está a punto de arrebatarle su refugio, el Poder Judicial. El Poder Judicial que durante décadas ha servido como escudo protector de los políticos corruptos, de empresarios saqueadores y hasta de expresidentes impunes. ¿Qué es lo que va a hacer el pueblo de México en las próximas elecciones? Pues simplemente va a elegir a jueces, magistrados y ministros por voto popular. Eso significa que ya no se van a poder designar entre cuates ni negociados en lo oscurito con los partidos políticos, como lo dejó claro Norma Piña, Alejandro Moreno y otros tantos. Significa que, por primera vez, el pueblo tendrá la última palabra sobre quién imparte justicia en México. Y eso, para los grupos de poder, siempre es un golpe mortal. A propósito de los golpes mortales de los que hablan estos personajes, ¿no? El propio Senado suscribió frente a ese tipo de asuntos. Estamos y creo que hay que ir con cuidado. Esta elección, que yo digo que no es una elección, sino un tiro de gracia, efectivamente están buscando los gobernantes crear, quien gobierna hoy, la presidenta de México y el conjunto de grupos que por cierto también están peleando al interior de sí, de facciones que están al interior de Morena, para colocar a jueces de consigna, a jueces que puedan controlar. Porque esta es una contienda, en realidad, en muchos de los sentidos, en muchas partes, entre los propios grupos del morenismo, para colocar a su poder judicial. El Instituto Nacional Electoral, en un acto ya no tan común, poco frecuente, para decir la verdad. Fíjense, lo curioso de lo que dicen estos personajes. No decían nada y se quedaban calladitos cuando el Poder Judicial estaba cooptado por el PRI, por el PAN. Calladitos estaban mientras el Poder Judicial servía a los intereses de los más ricos, a los intereses de los políticos, delincuentes de cuello blanco. Pero ahora que el Poder Judicial se va a poner al servicio del pueblo, están asustadísimos, espantadísimos, es un tiro de gracia para México y para la democracia. Ese es el grado de incongruencia. Y peor aún, porque ahora resulta que quien está favoreciendo esta situación es el INE, ese mismo INE que ellos salieron a defender. Si el INE hoy está operando y existe así, tal y como está ahora, es porque la oposición no quiso renovarlo, no quiso modificarlo, no aceptó la propuesta de López Obrador para hacer una ley electoral y que cambiara por completo la estructura del INE. Está a las órdenes de la presidenta de México. La verdad, derrotan a la otra empleada de la presidenta de México, que se llama Guadalupe Tadei. Está aquí en Tlalpan, en un órgano que antes era autónomo y donde se presidía desde alguien que guardaba independencia del Poder Ejecutivo. Hoy no. Hoy lo que tenemos es una señora que se llama Guadalupe Tadei, que está a las órdenes de la presidenta de México y que intentó, ya en la desfachatez total, decir, hombre, sí, que vengan y promuevan todo, ¿no? Que promuevan al rato quién es el que va a quedar. Porque todo esto es una fantasía, ¿no? Ahí hay miles de personas inscritas que no saben ni qué hacer, que no tienen recursos para, se supone, hacer esa elección. Tienes casos de abogados vinculados al crimen organizado contendiendo en materia penal. Tienes esto que es casi orwelliano, digamos, para mirarlo, ¿no? Bueno, pierde la votación la presidenta de el otro Instituto Nacional Electoral Autónomo. Pierde la votación y una mayoría de consejeros dice, esto no, el gobierno no puede entrar a la difusión de las campañas en el país porque... Y ahora están enojados no solamente porque el INE, que tanto salieron a defender y a marchar, no está al servicio de la derecha, sino que también están enojados porque se resolvió que se puede hacer promoción de la elección al Poder Judicial porque la quieren sabotear. A ver,
La oposición ha escalado ya su discurso a niveles peligrosos. Han lanzado abiertamente una amenaza o la acusación de que Claudia Sheinbaum y López Obrador están orquestando un golpe de Estado. Lo dicen así, sin pruebas y sin argumentos. Utilizan el lenguaje del miedo para deslegitimar lo que es un proceso completamente democrático. Se les olvida que la gente votó para poder hacer realidad la elección del Poder Judicial. ¿Cuál es el verdadero golpe de Estado? Elegir al Poder Judicial con un voto ciudadano, ¿eso es un golpe de Estado de verdad? Valdría la pena que la oposición respondiera a estas preguntas. ¿Un golpe de Estado es hacer que los jueces le rindan cuentas al pueblo? ¿Eso es un golpe de Estado? ¿Eso es un tiro de gracia? ¿Terminar con la impunidad de los de arriba? ¿Es un golpe de Estado? ¿Una señal de alarma? Pues sí lo es, pero solamente para la oposición. Lo es para la derecha mexicana. ¿Para quién? Evidentemente, perder el control del Poder Judicial pues es el tiro de gracia que los hará desaparecer por completo. Eso no es un golpe. No es un golpe el querer que la gente elija al Poder Judicial y que el Poder Judicial le rinda cuentas al pueblo. Eso se llama democracia. Eso es justicia social. Eso, aunque no les guste, es la cuarta transformación en acción porque fue una promesa de campaña además. Ahora, el verdadero golpe fue lo que hicieron ellos durante décadas, el PRI y el PAN. Saquear al país con la complicidad de un poder judicial. Dejar impunes crímenes como Ayotzinapa, Odebrecht, la estafa maestra, el Fobaproa. Esos sí fueron golpes durísimos para los mexicanos. Usar a la corte como trinchera política, eso sí fue un golpe en contra del pueblo mexicano. Pero de eso, miren, ni una sola palabra. Y como si no fuera suficiente, en días recientes, líderes de la derecha como Vicente Fox, Claudio X González y varios exministros han lanzado amenazas abiertas. Dicen que la reforma judicial será el principio del fin de México. México no se acabó cuando gobernaba el PRI y pisotearon al pueblo. México no se acabó en el gobierno del PAN cuando le entregaron al país a la delincuencia organizada. Dudo mucho que México se vaya a terminar porque el pueblo pueda elegir a sus juzgadores, a sus ministros, a sus jueces. Ahora afirman que ya está en marcha un fraude de Estado, así como lo oyen, porque este señor no es el único. Ricardo Anaya dice que Morena está cocinando un fraude electoral y que la elección judicial es un cochinero. Escuchemos lo que dice el señorito, prófugo de la justicia. Este proceso es un absoluto cochinero. Estamos hoy votando por quienes se convertirán en magistradas y magistrados en materia electoral. Son las personas responsables de dictar las sentencias cuando hay un conflicto entre distintos candidatos o entre distintos partidos políticos. Lo que nosotros queremos denunciar es que este proceso es un absoluto cochinero. O sea, nos quedamos cortos cuando decimos que es un atasque de Morena, que lo que pretende es quedarse con el control total y absoluto de los tribunales electorales, lo cual daría pie a que eventualmente regresemos a las épocas de los fraudes electorales. Porque con ellos ya controlando los tribunales electorales, ¿qué democracia vamos a vivir en el país? ¿De qué va a servir que una candidata o un candidato presente una impugnación, demuestre con pruebas que hubo fraude electoral? No va a servir absolutamente de nada, porque Morena tendrá a las magistradas y a los magistrados que permitirán la validación de los fraudes electorales. Lo vamos a explicar largamente en tribuna en las distintas intervenciones, pero ahora mismo queremos... Miren, aquí detrás de todo esto hay gato encerrado, dirían allá en mi pueblo. Ricardo Anaya diciendo que está en marcha un fraude de Estado, llamando a desconocer las elecciones si gana Morena. Analistas, comunicadores, respaldando además esta narrativa que es exactamente la misma que Ricardo Anaya, no es coincidencia. Y es que pareciera ser que el panista Ricardo Anaya está invirtiendo mucho dinero en medios de comunicación, campañas de desprestigio, y en hacer grandes cualquier cosa que sea en contra de Claudia Sheinbaum. ¿Por qué?
porque Ricardo Anaya está preparando su campaña presidencial rumbo a 2030. Es tan ingenuo Ricardo Anaya que piensa que la gente lo va a apoyar y lo va a respaldar para llegar a la presidencia en 2030. Después de haberse evidenciado como un cobarde, después de haber salido huyendo del país antes que tener que enfrentar a la justicia. Ricardo Anaya es de los más asustados de todos, nos queda clarísimo. No solamente porque su carrera está acabada, sino porque no puede someterse a una elección de voto popular porque, bueno, es que Ricardo Anaya le quedó muy mal, ya no digamos solamente al PAN, sino a México entero, cuando huyó del país y salió corriendo. Él quiere de verdad ser presidente de México y le está invirtiendo mucho dinero de manera silenciosa por debajo de la mesa a los grupos colectivos de madres buscadoras a quienes Ricardo Anaya les está pagando su estancia en la Ciudad de México. ¿Con qué dinero? ¿De dónde salen los recursos? Y pareciera ser ahora que Ricardo Anaya le paga a analistas y comunicadores para replicar exactamente este mismo discurso. Lo más grave de todo esto es que están llamando a desconocer las elecciones si gana Morena. Es decir, ellos, la oposición, sí están amenazando directamente con desestabilizar al país si no se salen con la suya, y no sería la primera vez que lo hacen, porque el primer intento fue cuando irrumpieron de manera violenta en el Senado para evitar la votación de la elección judicial. Lo que hace hoy la oposición es sembrar el terreno para un conflicto post-electoral, porque saben perfectamente que van a perder en las urnas. Claudia Sheinbaum se está burlando de ellos. Ya podemos hablar. 1 de junio hay que ir a votar por jueces, juezas, magistradas, magistrados, ministras, ministros de la Corte. Ya vamos a poder informar nuevamente. La próxima semana es Semana Santa, ¿no? Ya vamos a hablar de eso. ¿Habrá mañaneras? Del lunes, martes y miércoles. Se vuelven a topar con pared con Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum, que hoy dice que pues ya van a poder promocionar la elección judicial, no a ningún candidato, ni destinarle presupuesto ni nada de eso, simplemente invitar a la gente a que salga a votar y a participar en la elección judicial. Y se pone peor todavía, porque le acaban de quitar los millones a Norma Piña. Se lo acaban de quitar todo, el guardadito que le quedaba al Poder Judicial de Norma Piña, se los acaban de retirar, así como lo oyes. Le quitaron oficialmente los fideicomisos al Poder Judicial de Norma Piña. La Secretaría de Hacienda se acaba de quedar con los fideicomisos de ese poder, luego de que Nacional Financiera transfirió ya los recursos. Por supuesto que el Consejo de la Judicatura, a cargo de Norma Piña, ya salió a victimizarse y van a emprender acciones legales porque el dinero del pueblo está regresando a ser dinero del pueblo, ahora resulta. Dicen que Nacional Financiera les ha comunicado al Consejo de la Judicatura que transfirió a la Tesorería de la Federación la totalidad para su administración, la totalidad de los recursos de los fideicomisos que el Consejo había encomendado para su administración a esa Sociedad Nacional de Crédito. Lo anterior, dicen, muy indignados, sin que el Consejo de la Judicatura, presidido por Norma Piña, en su carácter de fideicomitente, de manera previa, fuera consultado al respecto, y sin que se hubiera girado instrucción ninguna a Nafin para la transferencia de los recursos, atendiendo a las propias cláusulas del contrato. Dice que el Consejo de la Judicatura ha emprendido medidas de conciliación y analiza la estrategia legal procedente. Háganme el reverendo favor. Ahora resulta que van a pelear para que le regresen el dinero de los fideicomisos, cuando está en la Constitución, que desde hace mucho tendrían que haber dado ese dinero. A ver, el Poder Judicial no quiso dar el dinero de los fideicomisos para apoyar la tragedia en Acapulco. No quiso dar ese dinero para nada, para ayudar en absolutamente nada, y ahora se están haciendo las víctimas. Ahora dicen que nadie les avisó que les iban a quitar ese dinero y que pobrecitos que van a emprender acciones legales. Ahora resulta. Hacienda le tumbó los fideicomisos millonarios a Norma Piña y a su pandilla. Toma el control de manera oficial de los fideicomisos del Poder Judicial y el Consejo de la Judicatura, a cargo
de Norma Piña, sale a llorar y se queja diciendo que fue sin su aval y además amenazan con una demanda, como si no supieran que esto estaba estipulado en la ley, o sea que avisados estaban. A esto habría que agregar que la presidenta Claudia Sheinbaum ya había comentado que se van a utilizar 3.500 millones de pesos de los fideicomisos de la Corte para aumentar los salarios de más de 26,000 trabajadores en el ISSSTE, con lo que, además, se van a poder hacer más cirugías para el bienestar y la salud del pueblo. Esto es un golpe durísimo para la oposición, que está enojada, que está ofendidísima. La presidenta Claudia Sheinbaum no se dobla, no se está dejando de nadie, ni en el extranjero ni mucho menos en México, y no responde ni con odio ni con provocaciones. Claudia Sheinbaum siempre responde con datos, con propuesta y con un temple democrático, y ya ha dejado claro que la elección judicial será el 1 de junio, sí o sí, que nada ni nadie, ni dentro ni fuera del país, va a detener la voluntad del pueblo y que México ya está listo para hacer este capítulo en la historia. Esto no es un golpe de Estado, es un golpe directo a la impunidad. Lo que hoy la oposición llama golpe de Estado es en realidad un golpe al privilegio, a la corrupción judicial y al pacto de impunidad. La derecha lo sabe y por eso hoy está gritando, por eso amenaza, por eso tienen miedo. Pero ya es tarde. Ya es tarde porque el pueblo despertó, porque Claudia Sheinbaum ya está al frente del país, tampoco les funcionó su estrategia de desprestigio y no se va a dejar intimidar por los mismos que destruyeron a México. Pero las amenazas no paran, ¿eh? Las amenazas no pararon ahí. Porque si tú piensas que solamente Donald Trump, que solamente Ricardo Anaya hoy está amenazando a la presidenta Claudia Sheinbaum, no. Nueva amenaza de Carlos Alarraqui en contra de la presidenta de México. Advierte el publicista exitosísimo Carlos Alarraqui que va a iniciar oficialmente una campaña para que nadie salga a votar a la elección judicial. No, este es un engaño al ciudadano. Nosotros vamos a hacer una campaña grandísima para promover que no vayan a votar. Esa va a ser la campaña mía en persona, por joder, para evitar que Sheinbaum, que no lo voy a evitar, va a decir: exitosísima elección del pueblo, somos el ejemplo del mundo en democracia porque el pueblo escogió a sus jueces. Yo nada más le ruego a Dios y le ruego al pueblo, no dejen que le vean la cara de pendejos. Ni ustedes ni nosotros votamos a favor de los jueces. Los jueces ya están puestos, por favor no vayamos a votar. Y miren, ya llegó Donna, mi perrita. ¿Qué hubo, Donna? Ay, no. Se distraen tan fácil esos opositores, estos comunicadores. Carlos Alarraqui lanza una amenaza a la presidenta Claudia Sheinbaum, le advierte que va a hacer una campaña masiva para que nadie salga a votar en la elección de juzgadores. Pero valdría la pena preguntarnos si realmente las campañas de Carlos Alarraqui funcionan. A ver, él inició la campaña de entre más mentiras des contra Morena, mejor te va. Eso trajo como resultado no solamente aprobaciones históricas para López Obrador en su momento, sino que también trajo como resultado un triunfo apabullante por parte de Claudia Sheinbaum en las elecciones del 2024. Las campañas de desprestigio emprendidas por Carlos Alarraqui, al menos en los últimos 6-7 años, han sido un rotundo fracaso. Incluso hicieron una campaña en contra de la revocación de mandato de Andrés Manuel López Obrador. Hicieron una campaña para evitar que la gente saliera a participar y a votar en la revocación de mandato. Y como resultado, ¿qué tuvimos? 16 millones de mexicanos votaron para que continuara Andrés Manuel López Obrador al frente del país. Le salió contraproducente, porque con 16 millones de votos ganó la elección y ganó, entre comillas, Felipe Calderón. Con 16 millones de votos se gana una elección presidencial, o se ganaba en los tiempos del PRIAN. Y los consiguió López Obrador en una revocación de mandato, imagínense ustedes. Y ahora Carlos Alarraqui dice que va a iniciar una campaña masiva para que nadie salga a votar en la elección de juzgadores. ¿De verdad? ¿Tendrá eco lo que hace Carlos Alarraqui, que se la pasa quejándose de que nadie los ve, que les faltan likes, que si los donativos? Se están haciendo las víctimas porque dicen que nadie los quiere patrocinar. Y todavía quieren emprender una campaña en contra
de la elección judicial para que nadie salga a votar. Ahora resulta, la derecha mexicana no aprende y Carlos Alarraqui mucho menos, nos queda claro. El publicista favorito de la élite conservadora ha vuelto a lo suyo: amenazar, provocar y tratar de manipular a la opinión pública. Ahora, lanzando una campaña masiva para que nadie vote en la elección judicial, así como se escucha. Él solito la va a hacer desde su programa Atypical TV, mientras el pueblo de México está celebrando la posibilidad de tener justicia realmente democrática. Carlos Alarraqui se escandaliza y anuncia que va a movilizar a la ciudadanía para que no participe. Pero hay una pregunta, les decía yo, que vale realmente hacerse. Y te la pregunto a ti de manera directa. ¿Realmente tú crees que funcionen las campañas de Carlos Alarraqui? Porque pues los hechos lo desmienten una y otra vez. Fíjense bien, les decía yo, la campaña de entre más mentiras des contra Morena, mejor te va. Pues no funcionó. ¿Qué fue lo que logró con esa campaña Carlos Alarraqui? La aprobación de López Obrador de más del 70% al cierre de su sexenio y un triunfo arrollador para Claudia Sheinbaum en 2024, además de la mayoría calificada en el Congreso. Es un fracaso total. La campaña contra la revocación de mandato. ¿Por qué? Porque decían que no había que votar, que esto era una trampa, que no valía la pena participar, que López Obrador se iba a reelegir, que era darle más poder. No les funcionó tampoco. Las campañas de odio y el clasismo. Cada vez que Alarraqui abre la boca, insulta. Llama a los mexicanos nacos, flojos, ignorantes, resentidos. Porque su clasismo ha sido el mejor combustible para la indignación social que nutre a la Cuarta Transformación, y no se han dado cuenta. Y ahora quieren prender una campaña para que nadie vote por la elección judicial, cuando el poder judicial que tenemos actualmente se sigue desprestigiando solito. Fíjense, la jefa de gobierno, Clara Brugada, exhibió al juez Ulises Osvaldo Rivera González, quien está favoreciendo a una inmobiliaria. ¿Por qué? Porque quieren vender una parte del bosque de Chapultepec para construir vivienda. El cártel inmobiliario haciendo de las suyas, con ayuda, por supuesto, del Poder Judicial. Quiero pronunciar mi desacuerdo con la resolución, nuevamente, de un juez que resolvió cambiar el uso del suelo de una parte del bosque de Chapultepec. Nuevamente, no es lo anterior, para construir vivienda. Esto no puede ser, es un tema que nos llama a todos a reaccionar. Ahí está, uno de los motivos por los que la gente no quiere más el Poder Judicial. Y ahora, Claudia Sheinbaum, una vez más, le tumba también el negocio a Norma Piña y su pandilla, ya no solamente con el tema de los fideicomisos, sino que, al parecer, se van a seguir enviando delincuentes a Estados Unidos de manera directa para evitar que el Poder Judicial corrupto los vaya a liberar o a parar su extradición, como ya es su costumbre. Personajes serían los que se tienen contemplados, Presidenta. Fíjense que hubo una declaración, a ver si la encuentran, del Departamento de Estado, del secretario del Departamento de Estado, de Marco Rubio, hablando de los jueces en México. A ver si la encuentran por ahí, si tienen la traducción o la nota. ¿Qué es lo que pasa? Hay juicios de extradición y muchos de estos delincuentes se amparan. Un caso que menciona incluso Marco Rubio es: el amparo viene porque supuestamente no era la identidad de la persona. En el caso de estas 29 personas, el Consejo de Seguridad optó por otra opción que existe, que no es la extradición normal, que está todo dentro de la ley. Entonces, son excepciones extraordinarias. Lo que queremos es que funcione el Poder Judicial y que no proteja a personajes como estos. Entonces, que si hay juicio de extradición y se decide la extradición, claro que todo el mundo tiene derecho a sus garantías individuales o sus derechos humanos, pero
cuando hay casos en que hay evidente una corrupción, lo que queremos ahora con el nuevo Poder Judicial es que no haya estos casos. Incluso ahora, por cualquier amenaza que puedan recibir de algún miembro de la delincuencia organizada, pues están los jueces sin rostro que fueron aprobados por la reforma constitucional. Ahí está. Se van a seguir frenando las tranzas de Norma Piña porque es probable que México siga enviando delincuentes que el Poder Judicial ya negoció para su liberación. Y aquí está justamente lo que decía Marco Rubio en su momento. Incluso en muchos de esos lugares la corrupción que existe a nivel judicial, por ejemplo, son muy poderosos. Vimos hace poco que nos mandaron más de 20 y pico de personas que se han pedido por años, de los criminales más peligrosos, en la custodia de las autoridades mexicanas en una extradición sin precedentes. Un paso muy positivo, pero sabemos también que en muchos de estos casos lo que impide cooperar es que existe niveles de corrupción e influencia sobre el ramo jurídico del país, que es muy peligroso. También hemos visto candidatos, periodistas asesinados, políticos asesinados, miembros del gobierno asesinados en México por tomar una postura y enfrentarse a los carteles. Así que yo siempre he dicho lo mismo, que estos carteles no solamente representan una amenaza a Estados Unidos, representan una amenaza al Estado mexicano, representan una amenaza enorme a las leyes y al pueblo mexicano. Tiempo. Y es que, en efecto, al final del día, pues se dieron cuenta en Estados Unidos de la corrupción enorme que había por parte, y que existe todavía, porque prevalece por parte del Poder Judicial. Curioso que Estados Unidos sí habla y menciona de esta corrupción del Poder Judicial para proteger a los grupos criminales, pero la oposición, Anabel Hernández y otros tantos dicen que aquí en Estados Unidos se está investigando es a López Obrador y que lo van a llevar a la cárcel y que si los funcionarios de Morena. Pues la realidad es muy distinta. La realidad es que quienes podrían terminar en prisión, también pues no solamente ya serían miembros del Poder Judicial, sino que también estamos hablando de que podríamos estar viendo investigaciones de Estados Unidos a exfuncionarios públicos del PRI y del PAN. Las amenazas a Claudia Sheinbaum continúan. Ahora la oposición quiere hacer una campaña masiva para que nadie participe en la elección judicial. Es la amenaza de Carlos Alarraqui. Es decir, quieren sabotear abiertamente el derecho ciudadano a elegir jueces, a quienes imparten la justicia. Imagínense ustedes, a ver, de todos los que están hoy en el Poder Judicial, ni uno solo lo elegimos nosotros. No hay uno solo que hayamos elegido el pueblo de México. Todos se eligen a través del gobierno y con los acuerdos en lo oscurito, como lo reveló Marco Cortés también. ¿Quién en su sano juicio le va a hacer caso a alguien que ha fracasado sistemáticamente en todas sus campañas, como es Alarraqui o el PRIAN en general? ¿Quién en su sano juicio le va a hacer caso a alguien que se burla del pueblo cada vez que puede? ¿Quién le va a hacer caso a alguien que defiende abiertamente los privilegios del viejo régimen? ¿Tú les harías caso de verdad? Hoy Carlos Alarraqui es el vocero perfecto para perder las elecciones. Y la derecha, nos queda claro, se asusta cuando el pueblo es quien decide, porque el pueblo es quien los ha sacado del poder en los últimos años. Y sacado, me voy siendo amable, los ha pateado del poder. Claudia Sheinbaum hoy es un ejemplo mundial. Lo dicen en todas partes, pero la oposición está asustada de dejar todo en manos del pueblo, porque saben que ahí está su último bastión en el Poder Judicial, porque el Poder Judicial ha sido su búnker de la impunidad, porque ahí se protegen expresidentes, empresarios corruptos, medios vendidos y políticos mafiosos con el Poder Judicial, y porque con esta reforma y con esta elección, ese búnker finalmente se les va a derrumbar. Por eso ahora gritan, por eso amenazan, por eso lanzan campañas desesperadas, porque sí, están desesperados. Están desesperados y ahora frente a la elección judicial, pues el pueblo no se va a dejar manipular, y esas son malas noticias para quienes están acostumbrados a manipular al pueblo de México. Dice Miguel Ángel, ya acabemos de una vez por todas con la corrupción judicial. Salgamos a votar para que el mal triunfe. Se necesita que la gente buena no haga nada. Apoyo total a nuestra presidenta, dice también Francisco. Qué gran corrupción, por eso pueblo hay que votar.
Ahí está. Los comentarios están ahí. Y yo agradezco como siempre a mis colaboradores, por acá los voy leyendo, que me estuvieron apoyando en la transmisión. Gracias a Ángel, como siempre, querido amigo, te lo agradezco infinitamente. Por acá al inicio estaba también Ángel Mendoza, dice, ¿sabes si vamos a poder votar aquí en Estados Unidos? A ver, ¿se puede votar en Estados Unidos para la elección judicial en México? Esa es una buena pregunta que hay que revisar y también hay que informar, porque si hay que anotarse como en las elecciones normales, pues valdría la pena. Pero parece que aún no se va a poder votar desde el extranjero para la elección judicial en México, porque todavía no se implementa de esta manera. Habría que ver cómo avanza esto y les vamos avisando. Noticiosos, gracias. Vayan dejándome sus comentarios. Momento de los saludos rapidísimos. Perla Coronado, Angelina Ojeda, Lupita, José Crescente, Ernesto Laguna, Lidia Castillo, José Luis, Beatriz Chávez, Marta Ortega, Maquiavelo, Francisca Rodríguez. Gracias por estar aquí. También a la gente en Facebook. Dice José Luis, Maida Yolanda, Julián Hernández, Adelita Márquez, Andrés Valencia, gracias también Jorge Asensio por estar aquí acompañándome, por dejarme sus comentarios y te dejo la pregunta, ¿vas a salir a votar en la elección judicial o vas a permitir que triunfe la campaña de desprestigio de Carlos Alarraqui? Déjamelo aquí en los comentarios. Comparte, dale like y suscríbete para seguir llegando a más personas. Gracias por acompañarme, noticiosos. Yo soy Yasira Handal y nos vemos más adelante, como siempre, con más información. Bye bye.